nosotros. Ok, buenas tardes a todos. Hoy nos toca ver lo de los registros antiguos. Voy a compartir pantalla para que podamos iniciar. Van a ver qué bonito, qué bonita, qué bonitas cosas tiene el nuestro, ay, nuestra iglesia y cuántas cosas nos dice. Y aquí también esto nos va a ayudar a entender el por qué los registros son importantes. Vamos a iniciar. Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es una comunidad académica, cultural y educativa de carácter independiente. No guarda vínculo institucional, representación oficial, ni recibe auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de Family Search, ni de ninguna otra plataforma o entidad dedicada a la genealogía o historia familiar. Promovemos una genealogía ética, responsable y respetuosa, enfocada en preservar la memoria, honrar la dignidad y conectar generaciones con integridad. Bienvenidos. Espero que esta clase les sea de mucho corazón. Vamos a tratar los registros antiguos. Fíjense que yo, cuando escuchaba registros antiguos, yo me imaginaba así como nada más unos papelotes, librotes así grandotes y decía, ay, ¿y para qué los quieren? Deberían de quemarlos. Cuando conocí la iglesia, me empecé a dar cuenta que esos papelotes que yo decía que quemaran son la base. Y fíjense bien lo que les voy a decir. La base quizás de de la gloria que tengamos. Porque si nosotros no tenemos, permítanme tantito. Permítame, es que ya se fugó mi nieta y aquí está. Deje, Tranquila, hermanita, no se preocupe, solucione y la esperamos. ya, es que llegaron mis nietecitos y aquí está mi chiquita. Entonces, sigamos. Entonces, estos registros son invaluables. Cuando nosotros vemos registros, podemos tener, vamos a aprender hoy que, que ay, perdón, se iba a caer mi nieta, que los registros antiguos muy grande en la historia que hemos haber escuchado en en la iglesia y que es muy importante y que los registros y principalmente en participa es puro registro. Revisar nombres rápidos, revisar nombres completos, revisar eh, familias, que es indexación, y revisar lugares. Hoy vamos a hablar de qué es la indexación, ¿verdad? Qué es revisar indexación y vamos a ponerlo en práctica. Fíjense que uno de el im- los registros antiguos tienen tres vertientes de impacto, no solo en la genealogía y en la historia familiar, sino como seres humanos. Nosotros, cuando recopilamos o sacamos a la luz eh, registros antiguos, nosotros reconstruimos linajes. ¿Qué es esto?
el reconstruir linajes? Pues nada más que poder hacer un árbol familiar, tener la oportunidad de saber que todas las personas que están en nuestro árbol familiar están, tienen registros. Y si no hay registros, pues la genealogía, pues no, es imaginología. Escuché una ocasión, sin los registros que tengan y sustenten nuestros nombres, los nombres de nuestros familiares o de personas que están del otro lado del velo, podemos imaginar o de lo que, o poner lo que nos han dicho nuestros familiares, de que la tía Pepita, el abuelo José, pero si no tenemos registros, puede ser nada más imaginación, porque aunque tenemos el sustento de la palabra hablada y del registro hablado de nuestros familiares, si no está en papelito, difícilmente nosotros podremos descubrir muchas cosas. Fíjense que son la única fuente primaria para armar árboles genealógicos con precisión, permitiendo descubrir nombres, fechas, parentescos que de otro modo no podríamos tener y se habrían perdido. Ese es el impacto de reconstrucción de linajes. Por ejemplo, hay que acordarnos de la bendición patriarcal, de qué linaje provenimos. Y entonces, fíjense qué importante es esto. Y luego tiene otro impacto que se le denomina identificación de orígenes geográficos. Esta identificación de orígenes geográficos nos ayuda a rastrear las migraciones de nuestros ancestros, revelando no solo de qué país venían, sino los pueblos o parroquias específicas a donde asistían. Creo que aquí en Latinoamérica todos sabemos que los conquistadores fueron españoles. Muchos de nuestros apellidos son españoles. Por lo tanto, ¿de dónde vinieron esos apellidos? Pues de migrantes españoles. Y así en otros lugares, como en ejemplo en Estados Unidos, de migrantes irlandeses, de migrantes eh, ingleses. Entonces, nosotros vamos construyendo el, el hecho de que podamos ir registrando y aprendiendo de dónde venimos. Si no tenemos este impacto de identificación de orígenes, difícilmente nosotros vamos a poder saber de dónde venimos. Y, por ejemplo, yo tengo un ejemplo aquí grande de que cuando empecé a buscar a mis familiares, en el registro de, del censo de 1930 aparecen mis familiares y buscando, ¿qué creen? Aparece que varios no eran católicos, eran de otra religión que ellos decían protestantes. Entonces, era un pueblo chiquito, era un pueblo casi de 4 familias, pero aún así, yo provengo de una familia que no todos eran católicos. Esto que yo les estoy platicando se llama identificación de orígenes geográficos y es algo que nosotros siempre buscamos y siempre queremos tener a la mano y cuando hablamos de genealogía. Otro aspecto es
la conexión emocional y la identidad. Esto es conocer las ocupaciones, las causas de muertes o los testamentos de los antepasados. Humaniza la historia, otorgando un profundo sentido de pertenencia y herencia cultural. Si no- Con estos registros antiguos, y nosotros lo podemos ver, y lo vamos a poder ver ahorita en la parte práctica, que los registros hay registros muy completos que no solamente viene el nombre de la persona, sino sus familiares, si son casamientos o nacimientos, tienen el registro de los padrinos, de los padres, hay algunos que de los abuelos, hay algunos, yo me he encontrado registros que incluso colocan a los bisabuelos. Entonces, imagínense cuánta información no hay ahí. Entonces, es importante y también es importante saber qué hacían, la conexión de identidad. ¿Por qué, por ejemplo, a lo mejor a mí me gusta cocinar y soy bueno en cocinar? A lo mejor mi tatarabuelo cocinaba cuando andaba en la revolución, o tengo habilidad para la carpintería, pues a lo mejor mi bisabuelo le gustaba la carpintería y son oficios que nos van heredando. Entonces, por eso especial, son especiales los registros antiguos. Nos dan identidad y nos dan un, un, un sitio emocional dentro de la familia. ¿Cómo la ven? Y entonces, este, nosotros podemos tener esto, ¿verdad? Luego, otro, otro Otro aspecto importante es el valor histórico y social. Los, el valor histórico y social de los registros antiguos nos llevan a la preservación de la memoria colectiva. Por ejemplo, en un documento nos pueden eh, encontrar y funciona de esta manera. Funcionan como el testimonio oficial de la evolución de las sociedades, las leyes, las tradiciones y la vida cotidiana de épocas pasadas. Yo he escuchado que, por ejemplo, en Veracruz llegaron barcos junto con los españoles, trajeron hermanos africanos y los traían como esclavos. Ellos hacían que pues todo esto pues se moviera. Y entonces la memoria colectiva nos hace recordar también que se tuvieron que cambiar leyes, que fueron cambiando las tradiciones. Por ejemplo, en la música, nuestros hermanos africanos tuvieron una gran influencia aquí en México con su música tan especial que tiene. Y de ahí derivaron varias ritmos que a la fecha se escuchan. Si estos documentos no existieran, no sabríamos de dónde venían esos hermanos negros o de color. Entonces, eh, esa es otra de las grandes aportaciones que dan los registros históricos. Otro aspecto es la democratización de la historia.
Tradicionalmente la historia la escribían los gobernantes. Los registros parroquiales, civiles y los notariales registraban a la gente común, por ejemplo, artesanos, agricultores, familias, y le daban una voz en un panorama histórico. También vamos a ver que en estos registros podemos encontrar, ejemplo, el señor Juan Pérez presenta a un niño vivo, nacido el 4 de septiembre de 1716, y lo bautiza tal, bueno, yo como sacerdote de tal parroquia, lo bautizo con el nombre de fulano, hijo de Juan Pérez, originario de Zacatecas. Y luego también viene ahí agricultor o campesino o jornalero o saltapatrás. Eran denominaciones que nosotros podemos tener presentes en nuestra historia y también poder ir formando en nuestro corazón y en nuestro sentimiento el amor que le debemos a ellos, que por ellos estamos aquí, ¿verdad? Otro aspecto que nos dan los registros antiguos es la texturización de eventos. La texturización de eventos permite extender como grandes acontecimientos, guerras, pandemias, crisis económicas, afectan directamente a la comunidad y el nivel social. Entonces, en estos registros muchas veces encontramos también, por ejemplo, en defunciones, es cuando más encontramos de esta contexturación de eventos. Yo he encontrado defunciones en registros que más o menos dice así. Uno que me impactó mucho fue una persona que ya no recuerdo su nombre, pero que fue encontrada muerta en la calle y así lo registra. Murió no se sabe, lo encontraron en la calle. No tenía apellidos, solo alguien le había visto y sabía su nombre y por eso lo registraron así, la defunción. Y entonces ahí es cuando uno checa las fechas y estos acontecimientos, va uno recordando las etapas que han vivido las ciudades, los países, el mundo, por ejemplo, las guerras, y y por eso son importantes. Nosotros podemos tener un conjunto de estos conocimientos para ir transmitiéndolo también a nuestros hijos y a nuestra familia. Luego vienen los beneficios para la ciencia y la investigación. Aquí, fíjense, esos papelotes que yo decía nos pueden decir cómo era la salud de esos tiempos. Ejemplo, otro, otro registro que encontré decía, era el registro de una, una persona, una mujer, y decía ahí, causa de la muerte, parto. Y luego terminé ese registro y me aparece otro
con nombres similares. Y entonces veo ahí que dice párvulo de tantos días, nacido tal día, causa de la muerte, tos fuerte. Y luego termino ese registro y encuentro otro registro. Y aparece niño fulano de tal edad, causa de muerte, diarrea. Y dice ahí cuándo nació y cuándo falleció. Y juntando todos los datos, porque los fui escribiendo, resulta que esa persona que murió de parto, el primer bebé que murió de tos, fue el bebé que nació, vivió unos días y murió. Y el otro hijito, el otro niño, era hijo de ella misma, porque venía ahí los nombres de los papás. Y entonces el niño muere de diarrea. Entonces, ¿qué es lo que mi mente empezó a hacer? Es que en ese tiempo no había un pues adecuado servicio médico donde las mujeres se morían al dar a luz y los niños por lo consiguiente igual. Y ahora esos estudios demográficos registran defunciones antiguas, son oro puro para los epidemiólogos e historiadores de la medicina, ya que permiten rastrear cómo se propagaban las enfermedades y cómo evolucionaba la esperanza de vida. Por ejemplo, en México hubo una pandemia hace muchos años de gripe y las, las familias se morían en una noche, familias enteras, y las casas quedaban cerradas. Entonces, estos registros ayudaron a ver que en esa zona cuál era el punto a atacar por parte de los epidemiólogos para evitar otra pandemia de la misma situación. Fíjense qué importantes son estos registros antiguos. Luego nos viene también el análisis socioeconómico. El análisis socioeconómico son los censos y registros de propiedad. Ayudan a los investigadores a entender la distribución de las riquezas, el desarrollo urbano y los cambios en las ocupaciones a lo largo de los siglos. Fíjense que en otro registro también encontré un acta de nacimiento que decía, en tal día, en tal parroquia, vamos a Francisco. Francisco, y en lugar de colocarle un apellido, le colocaron Francisco, esclavo de, y ponían el nombre del amo, por así decirlo. Y entonces en el registro aparece no el apellido de Francisco, el auténtico, sino el apellido del dueño de él por ser esclavo. Fíjense cuántas cosas nos dan a saber los, los registros antiguos.
Y muchas veces, por ejemplo, lo que es un registro de, de población, un censo de población, es como les digo yo que aquí encontré a mis familiares y descubrí que no eran católicos. Y luego, por ejemplo, los registros de propiedades, cómo la tierra fue cambiando de dueño. Por ejemplo, en México decían que la palabra era la palabra. Y todavía mi abuelo hacía tratos de terrenos de pura voz. Se decían, a ver, Pancho, véndeme esta parcela. Y mi abuelito le decía, bueno, te la vendo. ¿Cuánto? Ya quedaban en el precio. ¿Desde cuándo es mía? No, pues cuando quieras, ¿no? Ponían una fecha y decían, bueno, se daban la mano y ese era el trato. No escribían porque la gente se confiaba. Desgraciadamente, por ello, cuando llegan los españoles, hay la conquista y todo, empiezan ellos a adquirir propiedades que donde les era mejor, sentían que estaba bonito y que podían ahí instalarse, se instalaban y aunque tuvieran dueños esos terrenos, como no había nada escrito, pues ni modo, ya eran ellos los dueños. Entonces, el registro de propiedad ha ido enseñando ha ido evolucionando las herencias, las tierras, porque si un terreno que un español robó a a sus dueños originarios, él lo va a heredar y ese al hijo y el hijo va a heredar a su hijo y así sucesivamente con con los demás propiedades que ellos vayan adquiriendo. Fíjense qué qué importante es esto. Y entonces, ¿alguien tiene alguna algún comentario? ¿No? Les voy a decir como Eh, decía mi mamá. Sí. Hablen ahora o callen para siempre. Ajá. Adelante. sabe que en la época que nació mi hermano mayor, aquí en Argentina, por ejemplo, hubo una epidemia de poliomielitis. Me estaba Sí, acordando de eso. Y muchos niños fallecieron bastante antes del año de edad, porque no los llevaban a vacunarse. Y muchos otros quedaron paralíticos. Tenían análisis a las piernas o cosas así. Y todo eso seguramente aparece en los registros argentinos, en los actas de nacimiento. sí, así es. Y así va uno dando cuenta, por medio de esos registros nos vamos dando cuenta cómo va evolucionando la región, el país, las personas y la salud. ¿Vieron qué importantes son los registros? ¿Vieron por qué es importante revisarlos y corregirlos, adecuadamente? Fíjense, esto nos da una, un, un pequeño aventoncito para nosotros en nuestro testimonio de la verdad, de la veracidad de la iglesia. La iglesia, si no fuese inspirada, ¿cómo entonces iba a haber Family Search? ¿Cómo entonces se están recopilando
todos estos documentos y podemos encontrar a nuestra familia. Para mí es parte de mi testimonio y parte del sustento que tengo para amar lo que es Participa. Y ahora sí, ¿quién me puede leer esta diapositiva, por favor? Bueno, yo lo puedo leer, hermanita. Sí, Los registros antiguos no son papeles viejos, son una clave para validar la existencia de quienes nos precedieron, rescatar la verdad histórica y asegurar que ninguna historia familiar quede en el olvido. Es nuestra responsabilidad. Y bueno, es así. En verdad que los registros nos permiten a nosotros tener eh, bien claro quiénes son nuestros antepasados. Los registros son sumamente importantes en la investigación de nuestros antepasados, que es la que nos va a permitir saber de ellos por medio de las actas de defunciones, de matrimonio, de nacimiento. Y bueno, todos los registros que tengan que ver con salud, como usted lo mencionaba también, nos permiten ver por medio de las actas de defunciones, de que murió, y eso también a la ciencia le permite obtener mayor información y en su investigación poder determinar eh, qué fue lo que pasó y nos permite saber muchas más cosas pues que nos van a ayudar a seguir adelante. Bueno, eso es lo que quería decir mi hermano. así es. Muchas gracias. Y esta es la parte teórica. Y vamos a continuar con la parte práctica. La Academia de Revisando Registros abarca todo lo que es Participa. Y nosotros, si alguien quiere hacerlo desde su móvil o de su computadora, sería bueno. Pero si no, pongan mucha atención porque esta es una de las partes de Participa que muchos no hacen porque se les hace difícil, pero no es difícil. Es tan bonito y uno, al leer los textos, híjole, uno llega a sentir amor por estas personas. Entonces, entramos a Family Search, entramos con nuestro número de cuenta y ya nos aparece este, esta, este, esta página. Y entonces nos vamos a Participa. En Participa nos vamos a oportunidades. En oportunidades nos vienen varias cosas. Por ejemplo, aquí encontramos contribuciones, aquí encontramos revisión rápida de nombres, revisión de nombre completo, verificación de lugares y nuestra clase de hoy, revisión de indexación. Y aquí nos aparece esto. Fíjense que actualmente, como aquí dice abajo, el inventario para esta actividad está limitado y nos agradecen nuestra paciencia y nos agradecen que nos dicen que mientras mejoran pues el trabajo y todo esto, pues nosotros podamos intentarlo, ¿verdad?
Y a lo mejor si no está en nuestro país, vamos a decir, pues entonces más tarde y me voy, no sé, a revisión de nombre completo. Pero vamos a ver qué pasa aún cuando no hay datos de nuestro país. Fíjense que aquí ya cuando decimos comenzamos, nos aparece este recuadro, el recuadro. Y entonces aquí nos aparece este recuadro que dice familias en Paraguay. Y aquí dice que yo ya revisé una familia en Paraguay. Pero si nos vamos abajo, lo más recomendable es eh, trabajar en datos de nuestro país. Pero fíjense lo que pasa en algunas ocasiones. Nos vamos aquí a esta barra, le damos clic aquí en esta flechita y nos aparece los países donde donde tienen esta plataforma de participa. No lo tiene todo el mundo. Hay que tomar en cuenta eso y valorarlo. Entonces, pues yo soy de México y como les dije, lo sugerible es que sea nuestro país y le digo México. Y ya me aparece aquí México. Y puedo aquí tener las opciones de buscar por apellidos o buscar un lugar específico. Y si se dan cuenta, mire, dice ahí agregar un estado, ciudad, un filtro de ubicación. Y aquí nos va a desplegar, ya no lo despliego. Entonces, yo le doy buscar. Y fíjense lo que pasa. ¿Ya se dieron cuenta? Dice, no encontramos registros familiares disponibles para revisar en México. Intenta buscar otro lugar o explora otras oportunidades en los resultados siguientes. Y me pone aquí, revisión de familia. Y le vuelvo a dar aquí y vean, vuelve a regresarme aquí porque no hay actualmente eh, familias a quienes revisar en México. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos otra vez aquí y, por ejemplo, me podría yo ir a un país de habla hispana para que yo entienda y no me lo pongan en otro idioma. Entonces me voy, por ejemplo, a España. ¿Y qué pasó? ¿Ya se dieron cuenta? Tampoco hay registros que revisar. Y entonces, pues lo que podemos hacer es ir buscando en cada país. Yo así lo hice y por eso estaba ahí Paraguay, porque en Paraguay dice que aquí ya me registra que trabajé en Paraguay. Hoy hice una familia y entonces me voy aquí. Como no sé apellidos, no sé lugares, entonces pues no puedo poner algo aquí en apellidos o lugares específicos. Entonces me voy solamente con la ciudad, con el país y me voy a buscar. Y entonces el programa empieza a buscar y fíjense nada más, qué hermoso. Ya nos encontró un registro al cual revisar. Para nosotros empezar a trabajar en revisar indexación o revisar familia, es necesario que nosotros primero encontremos quién es la persona
de la persona principal. Y entonces, nosotros, si revisamos el registro, aquí nos dice que es Andrea, creo que sí, Andrea Agüero, pero como yo estoy, dudosa en qué dice aquí, me voy a buscar aquí y vemos que es Andrea, aunque parece Andrés. ¿Sí se dan cuenta? Y luego, como yo leí arriba Andrea y aquí leo Andrés, Andresa, chicos, hermana. si este es ¿Mandé? Yo leo Sí, diga. Andresa. Andresa, ¿verdad? Ok. Ajá. Entonces, aquí al lado nos va a despliega esta barra donde nos dice, este registro se centra en Andresa y nosotros vemos aquí que sí es Andresa y entonces, y nosotros vemos aquí que dice André y yo decía Andrea, pero esta es una S y esta es una A. Entonces, en realidad es Andresa. Y la pregunta de aquí contestamos sí. Y entonces nos despliega todo esto que dice, revisa a cada persona de este registro y su relación con Andresa. Y entonces nos pone aquí, la persona principal es Andresa. Y nos dice sexo, family. ¿Qué sexo es ese? Femenino. Es mujer, pero en inglés. Entonces hay que editarlo a español y ya le ponemos ahí en editar y nos lleva Andresa. Y aquí sale sexo, family. Entonces le borramos y nos despliega esto, que es un hombre, una mujer, un intersexual o un desconocido. Esto de nombre desconocido, de sexo desconocido, se da, por ejemplo, en las defunciones de muertes violentas, que muchas veces no se define en el momento si es hombre o mujer. ¿Ok? Entonces, aquí como Andresa sabemos que es mujer, le ponemos mujer. Y entonces, como solamente está delineado es el nombre de Andresa y coincide con Andresa, nosotros nos vamos a guardar. ¿Ok? Y Hermana entonces aquí Beni, empieza, ¿sí diga? hermana Sí, Beni, fíjese adelante. que en el registro anterior lo que tenemos que hacer es también poner los apellidos. Y la persona, esta Andresa, tenía apellidos. Más arriba decía hijo Sí. legítimo de, y entonces uno tiene que marcar donde dice que no está el registro completo y entonces llegar donde está el apellido o los apellidos y marcarlos y decirle adjuntar para que nos aparezca el nombre y después el campo de apellidos. Así es. Entonces, vamos a tomar en cuenta lo que nos acaba de decir nuestro hermano Arturo y podemos hacer esto. Nos vamos atrás. Ya vimos que sí es Andresa. Le, le pusimos que sí. Ahora aquí vuelve a aparecer y nos vamos al lapicito. En el lapicito nos despliega otra vez Andresa, mujer, pero ¿dónde está el apellido? Primero necesitamos
buscar el Una apellido. línea Y más arriba, hermana, dice hija legítima de sí, Leonardo o Leocadio, algo así. aquí Una línea más vamos arriba. a... No, esto ya es todo lo que está arriba. Es Abajo, abajo, abajo. párroco de la Parece la piñata. bautismo a una niña que nació el día 4 de febrero del año 1921. Es hija legítima de Leonardo Agüero. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a completar el nombre. Ya, pero terminamos de ver de Agüero y de Gertrudis Balba, Balbo, Balbor, Bal, Balbono, Balbonor. ¿Están de acuerdo que aquí dice Balbonor? ¿O qué leen ustedes? Aquí. Se los hago un poquito más grande. Sí, por favor. Aquí. Balbonor. Aunque puede ser no, Volbañor, porque esto parece diéresis de la ñ. Entonces podría ser Bobañor, Bobañor. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Sí? Ok, entonces nos vamos otra vez. Perdón, Y sí, pero, pero debería estar en mayúsculas si fuera eso. Y me parece que la B mayúscula, si se fija en Bernardo, es diferente. a ver, vamos a ver. Igualmente la reconoce De en el costado de esto como abuelo. y fue bautizada madrina, vamos a buscar. Puso el nombre siendo su madrina, Florentino de Olazar, de que testifico. A ver, Volvaño, bautismo. ah, Lo que estoy viendo aquí, que quien hizo este registro, en ocasiones a los nombres sí los ponía con mayúscula y apellidos, y a otros no. Eso es Entonces, verdad. porque por ejemplo, aquí está la B, Bernardo, y aquí dice, esta sí es una B también, porque por aquí acabo de ver otra. Aquí tienen otra B y es muy diferente. Aquí dice Bobadilla y tiene otro tipo de B. ¿Ya se dieron cuenta? Y vamos a buscar más Bs. Cierto. arribita aparece febrero y hay una B, hermana. Febrero, vean, ¿Mm? esto cualquiera podría decir es L, pero no, es B. Y aquí hay otra B muy diferente a esta, y a esta, y a esta. Es importante que nosotros siempre nos vayamos a revisar el registro para que nosotros podamos definir
la escritura, hay que recordar que, por ejemplo, este registro es eh, de 1923. Hay que recordar que en esas fechas no habían todavía establecidas normas gramaticales ni de ortografía. Entonces, muchas veces escribían como escuchaban o como entendían o como creían. Entonces, es importante que tengamos eso en mente y de ahí me nace la invitación hacia ustedes de que mañana en las clases de paleografía, en el taller de paleografía, entren, porque ellos nos ayudan a leer todo este tipo de letras y nos va a hacer más, más fácil, ¿ok? Entonces seguimos aquí, porque ya se nos acabó el tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo. Entonces, vemos aquí que necesitamos un campo para el apellido, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos clic aquí en agregar o quitar campos y nos vamos. ¿Qué necesitamos? ¿Un nombre de pila? Bueno, el nombre de pila es Andresa. ¿Necesitamos un prefijo de nombre? No. El nombre de pila, pues ya lo tenemos. ¿Necesitamos un prefijo de apellido? Tampoco. ¿O necesitamos el apellido? Pues es el apellido. Entonces le damos clic. Y entonces ya el apellido, miren, ya apareció aquí, que va a aparecer aquí otro campo con la definición de apellido y ponemos actualizar. ¿Y se dan cuenta? Ya apareció aquí apellido. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, como no está resaltado el apellido, lo vamos a resaltar. Y decimos aquí, editar resaltado. ¿Ok? Y entonces nos vamos a aquí. ¿Se dan cuenta que aparece este recuadro azul con puntitos dando vuelta? Hay esta flechita y esta otra. Con esta flechita agrandamos y damos bien el resaltado a todo el nombre y aquí podemos ampliar un poquito para que quede bien resaltado. ¿Quedó comprendido esto? Y luego nos vamos Sí, a adjuntar. Ya está ahí el apellido, pero no solo es un apellido, ¿verdad? Vimos que eran dos. Y entonces vamos a buscar de Gertrudis y volvemos a Volvanor, Bobañor. ¿Qué le podemos? ¿Bobañor o Bobanor? Hermana Deni, resáltelo y cuando ya esté, le va a aparecer en el campo como aparentemente lo escribió la IA. Ah, así es. Entonces, lo volvemos aquí a, a resaltar bien y lo volvemos a adjuntar. ¿Ok? Y entonces ya están el nombre y los dos apellidos. Y entonces nosotros vamos a guardar. Y se dan cuenta, ya está resaltado el nombre y los dos apellidos, apellido paterno y apellido materno. Y entonces aquí añadimos los apellidos, que es Agüero. Ay, Hermana, ¿sí? ¿me escucha? ¿Sí? Adelante. ¿Me escucha?
¿Sí? Sí, El hermanita. apellido, yo soy paraguaya. El apellido para mí dice Cabaña. Fíjese la parte de arriba que tiene como un rulito. Y si se fijan, en febrero del año tiene el mismo. Para mí es Aquí Cabaña. en Ahí. Cabañas. Sí. Ay, sí es cierto, podría ser. Y ese es un Muchos apellido ojos, bien de Paraguay, Cabaña. cabaña. Coincido con muchas C que se hacen Y así en los fíjese, documentos. el año también tiene la misma cosita ahí arriba. Febrero del año. Arriba, el año, no, no, no. Ahí, Año, sí es cierto, aquí está. ajá. Y abajo, para mí Es dice la Cabaña, diéresis, también tiene arriba. es igual. Ok, muy bien, hermana. Ay, gracias. ¿Se dan cuenta por qué es importante que trabajemos en nuestro país? Pero el que no haya registros para trabajar en nuestro país no nos debe de limitar a seguir trabajando. Como vimos en la parte teórica, no es, no solo son papeles, son personas. Y aunque no sean de nuestra familia, están esperando atrás del velo. Entonces, muy bien, entonces quedamos Agüero, pero no da el Agüero. Aquí está. Agüero y Cabañas, ¿verdad? Cabañas. Y ahora sí, ya queda establecido que es la persona principal es Andresa, de apellidos Agüero Cabañas, y es mujer, ¿ok? Y entonces le ponemos guardar. Y esto vamos haciéndolo con todo lo que vamos a ir encontrando. Por ejemplo, aquí qué bueno que salió la firma. Esta firma es ¿ustedes creen que sea familiar de Andresa? Aquí dice Domingo Díaz Vera o Veros. Bueno, yo le veo Vera, pero aquí nos dice Domingo Díaz Veros. Veros. ¿Tiene relación con Andresa? No lo tiene, porque es la firma del párroco o de la persona o del eh, capellán que hizo la ordenanza o está dando fe. Muchas veces la firma no es igual que el nombre del párroco. Por ejemplo, aquí dice párroco, cura, enfatizo, cura, párroco de ella, Lupelas. Ujú. Aquí no le entiendo, pero ¿se dan cuenta? Aquí dice, yo le entiendo Lupe y lo Suplí las, no entiendo aquí bien. Aquí no le entiendo, pero se dan cuenta que este Lupe no es el domingo que viene, que está resaltado. Entonces, estos, tanto el párroco como domingo, si están, este, están Hay que aquí quitarlos del registro. sombreados. ¿Mande? Hay que Hay quitarlos que del registro, quitarlo del hermana. registro. Así es, porque no es no es nada de Relevante. aquí nos vamos al lapicito y nos vamos, ay no, era guardar. Entonces nos vamos, aquí está.
editar y nos vamos hasta abajo y nos vamos a quitar a domingo. Y aquí nos aparece este recuadro que nos dice, no tiene parentesco sin relación directa. Y entonces no tiene parentesco con la persona principal. Y entonces lo quitamos. Y ya se guarda. Aquí se dan cuenta que aquí me marcó que no corregí esto. Aunque se está quitando, hay que corregirle y lo quitamos sin parentesco y guardamos. ¿Ya se dieron cuenta? Y así es, desgraciadamente ya no nos da tiempo de hacer toda la familia, pero así es como se trabaja la revisión de indexación. ¿Tienen preguntas? ¿Hasta aquí tienen preguntas? Hermana Deni, quizás sea oportuno aclarar que una vez que se revisan a todas las personas de la familia, lo que sigue es revisar los dos acontecimientos que son el bautismo y el nacimiento. Así es, Y es cuando terminamos de revisar una familia. ¿De acuerdo? así es. Entonces, yo espero, híjole, la siguiente clase de este tema es en 15 días, no, en 20 días. Entonces, yo les invito a que se conecten para que terminen de ver esto. Esto que acaba de decir el hermano es bien importante, porque no se puede ir uno así nada más sin revisar todo. Viene los acontecimientos, como dijo el hermano, en este que estábamos revisando es el bautismo. Y y lo otro que me dijo, hermano, que se me fue, Nacimiento, el bautismo y nacimiento. Si normalmente, bautismo y normalmente nacimiento. la ficha dice que en tal fecha se bautizó a fulano de tal que nació, ajá, entonces son los Ujú. dos registros que hay que anotar, el bautismo Sí, y el nacimiento. y todo eso sale aquí. Cuando terminamos de revisar a todas las personas de aquí y ponemos siguiente, aquí nos va a aparecer los acontecimientos, que es el bautismo y el nacimiento. Y entonces, Perdón, al hermana, terminar perdón, esto, hermana. Cuando terminamos de revisar a las personas que están ahí, nos viene en la parte de abajo una pregunta, nos pregunta, ¿están todos en el registro? Y nosotros le damos clic y entonces ya nos lleva a los acontecimientos de bautismo y confirmación. así es, así es. Entonces, hermanos, yo espero que les haya eh, ayudado esta mini clase. Es que este tema es muy extenso porque se revisa mucho. Y si ustedes tienen alguna duda, está ahí mi, mi, mi WhatsApp. Yo les ayudo en el momento en que ustedes necesiten apoyo. Y ya nada más nos conectamos y les voy apoyando. ¿Están de acuerdo, hermanos? Sí, muy bien. Gracias, hermanita. Sí, hermano. Ok, pues muchas gracias, hermanos, por estar en esta clase y por su participación y gracias por estar aquí aprendiendo con nosotros. Bueno, Entonces, vamos a dejar de grabar para continuar.